racionalmente y decir, si tú eres un empresario, ¿verdad?, multimillonario, eh, que generalmente esas personas tan poderosas pues quieren tener el control de su riqueza, pues obviamente empiezas a tú también meterte dentro de la política para empezar a mover los dados a tu favor, ¿verdad? Eso es algo normal que sucede en todos lados. Entonces, entonces solamente son las únicas dos grupos en el mundo, no, ¿verdad? Hay otros también que están ahí, el PSC, ¿verdad?, en China. Entonces cada grupo busca su propio interés, ¿verdad? Y hay una lucha entre estos poderes o grupos. Le podríamos llamar, yo le llamaría élites porque son ciertas personas muy importantes. Y mientras haya este tipo de confrontamientos, que es lo que yo les comentaba, no va a poder venir el anticristo, porque mientras no haya una unidad en el mundo, que realmente se unan bajo un solo mando, no puede venir el anticristo. O sea, mientras haya estas diferencias, grupos antagónicos que se pelean unos con otros, pues el anticristo no puede, o tendría que unificar primero todos esos grupos, ¿verdad? La hermana Gladys dice que ya está, ¿verdad? Está oculto. Pues no sabemos realmente. Ahorita vamos a ver otro tema que es ahora sí vamos a comenzar con la clase. Dígame, hermano. Me quedé con esa duda. Nos empezó a decir respecto al número de la bestia y que no es 666, en realidad es como está en los escritos originales, de que escritos que fueron los primeros que tradujeron a otros idiomas, ese número o no es ese número en sí. No, el número original era el 616, ¿verdad? Y luego después se cambió al 666, ¿verdad? Y generalmente lo asociaban al emperador en turno que llevaba a cabo Sí, así la, fue como la, me la percaté, persecución. pero a mí lo que me interesaba era cómo había escrito Juan. Sí. Que de hecho yo siento que, como dice, que es sabio, siempre que pensemos que sea alguien, pues contemos los números según el alfabeto numérico que ellos manejan. Pero, por ejemplo, Hitler dice que eran 666. Sí, de hecho Hitler también dicen que concordaba con... Es que realmente anticristo siempre ha habido, hermanos. O sea, eso es algo que tenemos que entender. Si viene el anticristo, que ya sería el hombre de pecado, ojo, hombre de pecado, es decir, ya una forma de Satanás encarnado. Eh, Antes de ha habido anticristos, ¿verdad?, a lo largo de la historia que se han opuesto al pueblo de Dios, o sea, tanto al pueblo judío como al pueblo cristiano, aunque la característica principal es que se opondrá al cristianismo. Eh, estos hombres, ¿verdad?, o perseguidores de la iglesia han tenido ciertas características, y Dios en su sabiduría nos permite ver a cada uno de estos hombres, a Vespasiano, a Nerón, ¿verdad? A ver, se me olvidó el nombre de este otro emperador, Adriano también, otro emperador muy perseguidor en los años 100, 120 más o menos. Entonces, Domiciano también, otro emperador, ellos eran personas muy crueles, o sea, no tenían esa conciencia y eran muy autoritarios, es decir, no toleraban que otra persona les hiciera oposición. Y una de las características es que el anticristo no va a tener oposición, o sea, él no le va a rendir cuentas a nadie, ¿verdad? O sea, él va a hacer lo que él quiera así, o sea, una monarquía absoluta. No es como las monarquías que conocemos actualmente, como parlamentarias que el rey sí rinde cuentas a un congreso, pero no, aquí va a ser una monarquía absoluta. La marca de la bestia era una señal de quién era, ¿verdad? Quién era el anticristo. Su marca es esta, ¿verdad? Entonces cuando dice comprar ni vender, bueno, te das cuenta que lo que ocupas para comprar es la imagen del emperador, ¿verdad? Entonces lo asociaban al emperador en turno. Y actualmente, si bien no vamos a lo mejor a ver en los billetes o en las monedas físicas la imagen de este hombre que venga, sí nos vamos a dar cuenta por el hecho de que va a ser quien gobierne absolutamente todo, ¿verdad? Para poder
desempeñar y llevar a cabo esa rebelión. Y obviamente pues va asociado a tener el control sobre los mercados financieros, el control sobre muchos han pensado que el anticristo va a ser como una especie de comunismo, ¿verdad? Un comunismo absoluto, porque el comunismo lo que hace es que, número uno, son estados totalitarios, ¿verdad? Como la Unión Soviética, China, Corea del Norte, Cuba, son estados totalitarios. Dos, controlan los medios de producción y la economía, es decir, tienen una microgestión económica, y eso también va asociado con el impedimento de comprar o vender. Entonces, a muchos así cristianos piensan que a lo mejor probablemente surja de un movimiento comunista, ¿verdad? O sea, de un movimiento que tome ese control de un país como lo ha hecho Maduro, como lo ha hecho la Unión Soviética, ¿verdad? Y si usted se fija, Maduro no le da cuentas a nadie, ¿verdad? El de Corea del Norte, el gordito de Corea del Norte tampoco le da cuentas a nadie. El Partido Comunista Chino, bueno, ahí sí yo no sé, pero a lo que yo sé tampoco le da cuentas a nadie. Entonces, es muy probable que tenga un sistema muy similar, ¿verdad? Entonces, y es que les voy a decir algo, hermanos. Dios permite que ciertas circunstancias sucedan para darnos una idea de cómo sucederá, lo que le llamamos paralelismos bíblicos. Por ejemplo, un paralelismo bíblico es cuando Jesús dijo: cuando veáis la abominación asoladora, los que están en Judea corren a los montes, los que estén haciendo referencia a que huyan de Jerusalén. Y entonces, cuando uno examina qué era la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, eso ya había sucedido años antes con Antíoco Epífanes, que él toma la ciudad de Jerusalén y para deshonrar al pueblo judío sacrifica un cerdo en el templo, profanándolo. De hecho, si usted alguna vez lee Macabeos, ahí dice que los macabeos, cuando reconstruyen el templo, las piedras del templo deciden ponerlas a un lado, dice, porque estaban contaminadas. Dice, y como no había profeta en aquel entonces que nos dijera qué hacer, pues simplemente las retiramos y no hicimos nada más, ¿verdad? Hasta que viniera un profeta y nos indicara qué hacer, ¿verdad? Entonces, eso ya había ocurrido. Y entonces Dios les dice, así como pasó en aquella ocasión, va a volver a pasar, ¿verdad? Y probablemente vuelva a volver a pasar, porque Jesús dijo, ¿verdad? En Lucas dice, si uno ve los evangelios se da cuenta de lo que realmente es la abominación desoladora. En Mateo hace referencia a la profanación del templo. En Lucas hace referencia a que dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice, sabed que el tiempo está cerca. O sea, es decir, que la ciudad de Jerusalén esté rodeada de ejércitos, recuerden que el tiempo está cerca. En otro dice que cuando veáis la imagen, ¿verdad? Puesta ahí en Jerusalén, refiriéndose a los estandartes de las águilas romanas que en los tiempos de Jesús ellos no podían entrar a Jerusalén con los estandartes del Imperio Romano, porque respetaban a los judíos en ese aspecto. Pero tiempo después ya los romanos empezaron a poner su estandarte dentro de la ciudad de Jerusalén. De hecho, ahí Jesús dice, donde se junten las águilas, haciendo referencia al águila romana que era el estandarte, dice, ahí también se juntarán las aves. Entonces, es una referencia a que el Imperio Romano llegaría y conquistaría la ciudad de Jerusalén. Y aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Cuándo sucederá la segunda venida de Cristo? ¿O qué señales debemos de tomar en cuenta para darnos una idea de la segunda venida de Cristo? Bueno, número uno, hermanos, Tesalonicenses nos dice claramente que no vendrá sin que primero se manifieste el hijo de pecado. O sea, primero tiene que manifestarse el anticristo antes de que Cristo venga. Esa es una señal, ¿verdad? Un hermano, me acuerdo que estaban entrevistando a una clase de escatología y le preguntaron, hermanos, a nosotros siempre nos han dicho que Israel es el reloj profético de Dios, ¿verdad? Y que nosotros siempre tenemos que estar al pendiente de Israel para saber si el día para si la venida de Jesús se acerca. La respuesta es, Israel no es como tal el reloj profético, pero forma parte de su reloj profético. ¿A qué me refiero con esto? Que la iglesia no solamente tiene que estar viendo Israel, tiene que ver todo el mundo, todo lo que está aconteciendo a lo largo del mundo. O sea, el mundo entero
muestra si se está cumpliendo o no el tiempo de Dios, ¿verdad? Una de esas señales es que el evangelio tiene que ser predicado ¿en dónde? En cada rincón del mundo. Es algo también que tiene que suceder para que Cristo venga por su iglesia. Número 2, también tiene que cumplirse, bueno, lo de Israel realmente ya se cumplió, de que Jerusalén volvería a ser habitada, pero vamos a tener que volver a ver a Jerusalén rodeada de ejércitos como hace tiempo, ¿verdad? Y no solamente eso, hermanos, Jerusalén va a ser conquistada nuevamente para que entonces venga Dios y ahora sí que, como dice Zacarías, que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y peleará, ¿verdad? A favor de Israel, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, yo les comentaba, Dios tiene un solo pueblo. Dios tiene, la iglesia está conformada de gentiles y judíos, ¿ok? Pero las promesas que Dios hizo a Abraham, a David, siguen estando vigentes para la descendencia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Verdad? Que ellos han sido cortados del pueblo de Dios, y judío que muere actualmente sin conocer a Dios se va al infierno, ¿verdad? O sea, no hay otro plan de salvación fuera de Cristo. Entonces, sin embargo, Dios va a cumplir lo que Dios le prometió a Abraham y a David. ¿Qué es la promesa que Dios le cumplió, que le prometió a Abraham que se tiene que cumplir? Número 1, Dios le dijo que Dios le daría la tierra a su descendencia perpetuamente. Y los límites que señala es desde el río Éufrates, no me equivoco, hasta el desierto del sur, todo lo que vendría siendo el Líbano, parte también de Arabia, que Israel en ningún momento de la historia ha tenido ese territorio, ¿verdad? Esa expansión territorial nunca se ha llevado a cabo en la historia. Entonces, Dios, creo yo, que tiene que cumplir esa promesa que Dios le dio a Israel, ¿verdad? Número 2, Dios le prometió a David que su hijo se sentaría en su trono y que el Mesías gobernaría sobre Israel. Es decir, y hablando de un reino terrenal, porque cuando vemos el lenguaje apocalíptico es figurado o es simbólico, pero el profético generalmente es literal. Cuando Isaías dijo que el Mesías nacería de una virgen, literalmente nació de una virgen, ¿verdad? Cuando los profetas dijeron que saldría de Egipto llamé a mi hijo, literalmente de Egipto salió. Entonces, el lenguaje profético normalmente suele ser literal. Y entonces cuando vemos las profecías mesiánicas con respecto al reinado del Mesías, ojo, no del Mesías sufriente en su labor como sacerdote, sino en su labor ya como rey, restaurando el reino de Israel, es ahí donde también tenemos que verlo de una manera literal, ¿verdad? Y la profecía misma nos enseña o nos guía a que sea de forma literal. Muy diferente al lenguaje apocalíptico, que los libros con lenguaje apocalíptico los identificamos fácilmente porque es Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Pero los demás libros proféticos tienen otra forma de literatura. Entonces, cuando uno entiende la literatura que tiene cada texto, uno puede ver si el lenguaje que usa es literal o es alegórico o es simbólico. En este caso, en los evangelios, Jesús usa las parábolas que no son literales, son alegóricas, pero el mismo pasaje te dice, Jesús diciendo, les diré una parábola, ¿verdad? O sea, ahí mismo se aclara en el texto cuando es un lenguaje alegórico y cuando no es. Los principales, y hago este paréntesis, problemas de interpretación bíblica es desconocer el género literario del texto, porque a veces, por ejemplo, los dispensacionalistas cometen el error de literalizar los textos apocalípticos y todo lo agarran literal, ¿verdad? Y ellos Apocalipsis lo toman literal. Y los amilenialistas o la mayoría de los pactuales, a veces los textos que son literales los tienden a alegorizar. Entonces, ese es un error muy común que se da en el estudio bíblico, hermenéutico, que se literaliza cuando es alegórico y se alegoriza cuando es literal.
Entonces de ahí es el por qué conocer el género literario de cada texto o de cada libro más bien. Entonces de aquí se deriva la pregunta es ¿cuándo Dios va a cumplir esas promesas que Dios le hizo a David y que le hizo a Abraham? ¿Cuándo se cumplirán? ¿Usted qué cree? ¿Cuándo se van a, o ya se cumplieron? ¿O se van a cumplir apenas? ¿Qué opina? Cuando ya venga, ¿verdad? Porque Él a qué viene. Pues a reinar, ¿verdad? Ella no viene como sacerdote, Él viene a reinar. Y siempre que vemos en la Biblia expresar al Mesías, lo vemos venir que Él va a venir a instaurar su reino. No que Él nos va a llevar a su reino, sino que Él viene a instaurar su reino en la tierra. Y es aquí donde nos damos cuenta, de hecho, si usted ve el Padre Nuestro, venga a tu reino, ¿verdad? Hágase tu voluntad. O sea, el Mesías viene a la tierra y no viene a llevarnos a su reino, viene a instaurar su reino en la tierra. Entonces, esas profecías que Dios le cumplió a Israel, decía Charles Spurgeon, que de hecho él era pactual, pero él era premilenista histórico, decía él, Dios le hizo tantas promesas al pueblo de Israel que él no puede quedarse sin cumplirlas. Entonces Dios va a cumplir esas promesas, pero no actualmente, no en la gran tribulación como lo dice el dispensacionalismo, lo va a cumplir en el milenio. Y es cuando Él venga como rey. Y entonces cuando vamos a la siguiente diapositiva, hermano David, y entonces vamos a hablar de lo que vendría siendo el periodo del milenio. Imagínense a Cristo reinando en la tierra. Dices, ay, no me imagino esto, hermano. O sea, ¿cómo Jesús va a reinar en la tierra? O sea, ¿realmente Él va a llegar y Él va a instaurar su reino aquí? La respuesta es bíblicamente sí. Y hay que analizar los textos donde se habla acerca del milenio, ¿verdad? La primera pregunta que hay que hacernos es si el milenio será antes o después de la segunda venida de Cristo. Esa es la pregunta que ha durado milenios. Desde tiempos de San Agustín, que Agustín de Hipona fue el primero que sugirió que el milenio era alegórico, o sea que más bien que ya estábamos en el milenio según Agustín de Hipona. Y a partir de ahí, muchos teólogos empiezan a tomar la postura de San Agustín de decir que actualmente estamos en el milenio. Sin embargo, hay varios problemas con esa interpretación que ahorita las vamos a ir estudiando. Y una de ellas es que, número uno, últimamente he estado estudiando, es mucha información, pero estoy apenas empezando, ¿verdad? No creo que llevo ya varios tiempos, estudiando los padres de la iglesia, ¿verdad? La patrística, le digo a mi esposa, ¿quién es esa señora? La patrística así le llaman a los primeros cristianos que escribieron acerca de la Biblia. La patrística viene siendo, hay dos tipos de patriarcas o de padres de la iglesia, dos grupos, los padres apostólicos y los padres apologistas, o también a los padres apostólicos les llaman los padres griegos y a los padres apologistas les llaman los padres latinos. ¿Por qué les llaman padres griegos? Porque ellos escribieron en griego. Los latinos porque ellos escribieron sus escritos en latín. Los padres apostólicos vienen siendo los discípulos de los discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, Policarpio, que era uno de ellos, él era discípulo directo del apóstol Juan. Papías, también otro discípulo de los discípulos. Ignacio de Antioquía, ¿verdad? También otro discípulo de los discípulos. Estos hombres fueron discípulos directos de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estudiar lo que ellos escribieron? Si bien yo sé que no son escritos inspirados por Dios, porque obviamente son extrabíblicos, te da mucho entendimiento de cómo ellos leían la Biblia o cómo ellos interpretaban la Biblia. Cuando uno estudia a estos hombres, ¿verdad? Ya después los padres apologistas son un poquito más tardíos, pero tienen más o menos entre 50 y 100 años de diferencia. Un ejemplo, imagínense que mi mamá conoció al evangelista T.L. Osborne, ¿verdad? Ella lo conoció de primera mano, ¿verdad? Vio los milagros, vio el poder de Dios usado en este gran hombre de Dios. Y ella escribe lo que ella ve, ¿verdad? Y cómo la predicación y esto y todo, ¿verdad? Entonces ella de primera mano, ella conoce el testimonio de este gran hombre de Dios y ella lo escribe, ¿verdad? Y entonces yo como su hijo, pues yo la escucho a ella platicarme de lo que
pasaba en aquel entonces, de cómo llegaban las ambulancias y bajaban a los enfermos, y los enfermos se levantaban de las camillas, y con las campañas de Ávila que llegaban unas hermanas bien bendecidas, ¿verdad? Y salían bien esbeltas y decían una hermana, ¿dónde está para ir? ¿Verdad? No, ya partió, ya no viene, ya no hace campañas, ¿verdad? Y entonces ellos, o sea, fueron testimonio de primera mano. Y yo, siendo su hijo, si bien yo nunca fui a una de esas campañas, pues yo recibo de parte de ella los testimonios. Entonces los padres apostólicos, ellos son los que estuvieron con los discípulos y no solamente fueron a una campaña, o sea, ellos convivían con los discípulos y ellos dejaron escritos también acerca de ciertos temas. Y los padres apologistas, que vienen siendo los discípulos de los discípulos de los discípulos, ellos ya dejaron otros escritos como Ireneo de León, Justino Mártir, Tertuliano, también otro padre apologista. Estos hombres dejaron sus escritos también y con propósitos, algunos de ellos contrarrestando herejías, otros de ellos mandando también cartas de exhortación a otras comunidades. Entonces, si bien no son canónicos, es decir, no es palabra de Dios, o sea, no es, pero nos ayuda a darnos cuenta de cómo ellos recibieron el Evangelio, cómo ellos interpretaban la Biblia, que este texto, cómo ellos lo veían, cómo lo discernían, ¿verdad? Y la verdad es que uno se queda impresionado cuando uno empieza a ver a estos hombres, cómo ellos entendían el Evangelio. Y es ahí donde viene el aspecto del milenio. Ninguno de los padres de la iglesia creía que estaban actualmente en el milenio. Todos creían que el milenio era algo futuro, ¿verdad? Entonces, ese aspecto también tiene mucho peso a la hora de interpretar la Biblia. Porque si ellos creían y ellos recibieron las profecías, que fueron discípulos del apóstol Juan, de Pedro, de estos hombres, pues ellos obviamente al momento de enseñar, enseñaban tal cual, ¿verdad? Como los recibieron. Y si se equivocaron, algunos de ellos sí se equivocaron, ¿verdad? En algunas cositas que sí son un poquito más, sobre todo en los padres más tardíos, como Agustín, como Clemente de Alejandría. Ellos sí ya por la lejanía también empezaron a introducir ciertas cosas. Por ejemplo, Agustín de Hipona fue el que introdujo el bautismo de niños, que es uno de los máximos catedráticos de la teología católica. Y así sucesivamente. Entonces, si bien sí cometieron errores, pero nos muestra cómo ellos veían la Biblia, cómo ellos la interpretaban. O una de dos, o los apóstoles fueron pésimos maestros o los apologistas fueron pésimos alumnos. Entonces, ahí hay una disonancia, ¿verdad? Tanto una u otra, una interrogación. Entonces, la mayoría, todos los padres de la iglesia en unanimidad pensaban que el milenio sería hasta después de la segunda venida de Cristo, hasta que llega Agustín de Hipona en el siglo IV, es decir, ya 300 años después de que se escribió la Biblia. Él es el primero que sugiere que el milenio no es después de la segunda venida, sino que estamos ya en el milenio. Él así lo propone, ¿verdad? Y pues es algo que, de hecho, más adelante que veamos el tema del calvinismo, también ninguno de los padres de la iglesia era calvinista. De hecho, hay una tesis del doctor, se llama Ken Wilson, compré el libro, no lo he leído, por eso pedí tiempo que me dieran para irlo leyendo. Pero el doctor Ken Wilson, él dice que él estudia todos los tomos de San Agustín. San Agustín fue el escritor más prolífico, sí, más vasto en cuanto a material escrito. Más para que sea una idea, Agustín escribió lo equivalente a unas 6 Biblias. O sea, fue un hombre que escribió tanto. Es que en aquel entonces, como no había tele, hermano, y el tipo estaba en un monasterio, no había celulares, no había TikTok. Pues él era un monje, pues obviamente pues lo que hacía era escribir y se agarró escribiendo. Entonces, solamente 5 personas en el mundo han leído todo Agustín. Y uno de ellos, que es el único vivo actual, es el doctor Ken Wilson, doctor en filosofías de la Universidad de Oxford. Y él en su tesis, él señala
que antes de Agustín, él no ve los 5 puntos del tulip o del calvinismo en ninguno de los padres de la iglesia. Él no lo encuentra, o sea, no lo ve en ninguno de los padres de la iglesia. Y entonces él mismo redacta que Agustín es el que mete realmente las doctrinas calvinistas a la teología, ¿verdad? Tomando ciertos textos, y una de las cosas que él descubre también es que Agustín venía de un trasfondo maniqueo. O sea, el maniqueísmo era una religión oriental donde ellos creían en la necesidad de que Dios o la deidad tenía que regenerar al hombre o darle revelación o iluminación o quitarle la ceguera al hombre, y él lo pone o lo traspasa al cristianismo, para refutar a un hereje que era Pelagio, y él empieza a crear lo que actualmente conocemos como la doctrina de la depravación total y la necesidad de la regeneración, que más adelante la vamos a ver. Y entonces el doctor Ken Wilson pues descubre que antes de Agustín no había esa doctrina, nadie, ninguno de los padres de la iglesia mencionaba eso, ¿verdad? Entonces menciono eso para que veamos que pues el milenio tiene su respaldo histórico como tal, ¿verdad? Después de la venida de Cristo. Y de hecho muchos dispensacionalistas se basaron en las posturas de los padres de la iglesia como base para desarrollar el dispensacionalismo. Sin embargo, la diferencia es que los padres de la iglesia sí creían que la iglesia pasaría por la gran tribulación. O sea, todos en unanimidad, nadie creía que la iglesia sería arrebatada antes de la segunda venida de Cristo. De hecho, hay escritos de Ireneo, de Tertuliano, no, perdón, de Justino Mártir, que ellos señalan que el anticristo perseguiría a la iglesia. O sea, ellos así veían el Apocalipsis y así lo interpretaban. Entonces, también que es otra evidencia muy sólida para contrarrestar un poquito esa doctrina del dispensacionalismo. Entonces, ¿el milenio será antes o después de la segunda venida de Cristo? Esa es la pregunta que ha durado siglos y ha sido debatido por muchos teólogos. Hoy en día hay muchos teólogos muy buenos que son amileniales, o sea, lo reconozco, y ellos usan bases bíblicas que parecen muy, muy sólidas. En algunas cosas hay otros defectos también que tiene la doctrina, pero el premilenialismo, lo que pasa es que, se lo voy a explicar así, hermanos. El amilenialismo como tal es bien sencillo. O sea, ellos dicen, solamente hay 2 siglos, el actual y el venidero. Y ellos lo dividen así y lo esquematizan así y así se acabó. El problema es que muchos otros textos no encajan dentro de ese esquema, ¿verdad? Como por ejemplo, ahorita vamos a ver Zacarías capítulo 14, no encaja en ese término, ¿verdad? También Apocalipsis 20 no encaja en esa estructura, y ahorita vamos a ver por qué. Y el problema con el premilenialismo es que es muy complejo. Para tú poder entenderlo, es muy vasto. O sea, tienes que ir poniendo el rompecabezas en cada cosa, ¿verdad? Por eso uno es muy sencillo de entender, pero deja muchas piezas fuera. Y aunque aquí está bien armado, deja piezas fuera, ¿verdad? Y el otro tiene tantas piezas por armar que a veces es difícil armarlo. Entonces, es un poquito más o menos cómo funcionan estas dos posturas con respecto al milenio. Pero bueno, vamos a darle lectura rapidito a Apocalipsis 20. No importa si lo dividimos en 2 clases, hermanos. Lo que yo quiero es que quede bien amarrado aquí los conceptos. Vamos a leer Apocalipsis 20 y si quieren ya los demás los dejamos para la otra clase. Apocalipsis 20, déjame lo busco yo también. 20, 1 al 6. ¿Verdad? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El milenio. Y luego, siguiente, lea hasta el 10, por favor, hermano. 7. 27. Bueno, Si no lo tenemos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense bien, hermanos. El primer error que comete el milenialismo aquí es que ellos según su postura, dicen que cuando Cristo muere, Él inaugura el reino. O sea, que cuando Cristo murió y resucitó, el reino de Dios fue inaugurado. Entonces, este argumento dicen que Dios es el que ata a Satanás y lo ata al momento de Él morir en la cruz. Sin embargo, esto no es, choca con muchos pasajes. Por ejemplo, Pablo decía que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, el diablo no está atado, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a hacer malabares un poquito teológicos diciendo, es que está atado como un perro, ¿verdad? Tiene una cuerda y él tiene un límite, pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que está atado y no solamente atado, o sea, fue encarcelado, fue encerrado, ¿verdad? No es lo mismo un perro que está con una correa que tiene cierto alcance a alguien que está encerrado y atado. O sea, realmente hay un amarre bien hecho de parte de este ángel. Y número 2, es un ángel el que hace esta labor. No es Cristo el que hace esa labor, es un ángel. Y dice que es con un propósito, para que no engañe más a las naciones. La pregunta, y uno aquí tiene que ser práctico y decir, toda doctrina tiene que ser bíblica y tiene que ser experimental. La pregunta es, ¿el diablo sigue engañando a las naciones actualmente? La respuesta es simplemente sí. Sí sigue engañando a las naciones. Entonces, no podemos decir que el diablo esté atado actualmente. Y eso también contradice a lo que Pablo y otros apóstoles decían acerca del diablo, que él sigue siendo el príncipe de este mundo y que tenemos lucha contra ¿qué? Gobernadores y potestades y gobernadores de las tinieblas. O sea, sigue habiendo un poder en acción de parte de Satanás en nuestra dispensación actual o en el pacto actual. Y eso contradice a la interpretación amilenial. Número 2, hermanos. Dice que esta es la primera resurrección, dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, fíjense bien, marca primero una resurrección y va a haber una segunda resurrección. La primera resurrección que está hablando es para vida. Algunos amilenialistas dicen, no, es que está hablando de la resurrección cuando uno viene a Cristo y se entrega y Dios te resucita. No está hablando de una resurrección física. Y eso lo podemos ver porque en Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y hablando de resurrección no está hablando de que el hombre o los muertos en Cristo resuciten espiritualmente, porque ellos ya resucitaron, ¿verdad? Número 1, si así fuera como el amilenialismo dice, pues entonces resucitaron antes de morir. ¿Y por qué los muertos en Cristo tienen que volver a resucitar? Porque Dios nos resucitará con un cuerpo glorificado. Así como Él, ¿verdad? Que Él resucita con un cuerpo glorificado, así también nosotros seremos resucitados, pero con un cuerpo glorificado. Entonces, no podemos aplicar esta resurrección a una resurrección espiritual. Tiene que ser una resurrección física. Y luego dice que es o sea, cuando analizamos los pasajes, me estoy yendo un poquito rápido porque ya casi no tengo tiempo, hermanos, pero cuando analizamos los pasajes de la segunda venida de Cristo y cuando Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados, se está hablando de esa resurrección, de esa transformación
de nuestro ser, de un cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Y así es lo que sugieren los apóstoles a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, cuando leemos este pasaje y esta resurrección en Apocalipsis, tenemos que verlo a la luz de cómo lo veían en los demás textos y pasajes del Nuevo Testamento, que no sugieren una resurrección física, sino una resurrección, no sugieren una resurrección espiritual, sino una resurrección física, de un cuerpo glorificado. Y la segunda resurrección, que más adelante dice que va a ser para condenación, que cuando viene el Hades y el mar entregan a sus muertos, y entonces viene el juicio del gran trono blanco para juzgar a los vivos y a los muertos que murieron sin Cristo. Y entonces vemos aquí que tiene que ser forzosamente una resurrección física. Y luego dice, y sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando Cristo vino a la tierra y Jesús les da la promesa a los apóstoles y les dice, vosotros os sentaréis conmigo a juzgar las 12 tribus de Israel. Dice, yo les daré que se sienten en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Eso no ocurrió en su resurrección. No ocurrió en su, no ocurrió en su muerte o seguido de su muerte. Eso era una profecía milenial que Jesús les estaba prometiendo, que ellos reinarían sobre Israel, ¿verdad? Se sentarían sobre 12 tronos y juzgarían, ¿verdad? A Israel junto con él. Entonces, vemos aquí que realmente este reinado que vamos a tener con Cristo no es un reinado que esté ocurriendo actualmente, sino que será algo que nos prometió Dios a tiempo futuro, ¿verdad? Y es aquí donde, y otro punto, ya el último punto que yo quiero enfatizar, ya para terminar, es en el versículo 10, que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quién estaba ahí? La bestia y el falso profeta. En el griego dice, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, que recordemos que eso fue juzgado ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. O sea, no es incongruente que la milenial dice que cuando vienen contra la ciudad santa estos ejércitos, es ahí cuando viene Cristo, pero el texto está sugiriendo que ahí ya estaban la bestia y el falso profeta, o sea, desde antes, ¿verdad? Y simplemente que Dios toma al dragón, toma a Satanás y lo encarcela donde ya estaba el falso profeta, porque ellos y el anticristo, porque ellos ya fueron encarcelados desde el principio del milenio. ¿Sí me explico? Porque la Biblia dice que Dios destruirá al anticristo con el poder de su boca. Entonces es algo que Dios va a hacer en su segunda venida de Cristo, en la segunda venida, y el encierro de Satanás definitivo es hasta el final del milenio, y cuando lo hace ya estaban ahí encerrados el falso profeta y el anticristo. Yo sé que a lo mejor tiene muchas dudas acerca del milenio, si las tiene apúntelas para que no se le olviden, y la próxima clase las estudiamos, ¿verdad? Ya la última clase probablemente sea la última, yo espero que sea la última de esta serie de Apocalipsis, y ya después de esta vamos a comenzar con la de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Para ver cómo los dones operan actualmente, cuál es el sustento histórico, porque muchos dicen, ¿por qué de pronto surgieron otra vez los dones del Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Por qué de repente como William Seymour empezó a orar por la gente y a sanarla y a hablar en lenguas? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Verdad? Pero vamos a ver cómo a lo largo de la historia los dones han estado presentes en la iglesia, y también vamos a ver bíblicamente cómo eso se sustenta. Entonces vamos a orar ya para terminar, hermanos. Cierre conmigo sus ojos, vamos a orar. Padre celestial, Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos hablas y tú nos muestras, Señor, tu voluntad para la humanidad, para tu iglesia, Dios. Yo te pido, Señor, que tú nos des entendimiento, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a aprender a guardar cada enseñanza, Señor. Quita toda duda, Señor, de nuestro corazón, Señor. Aclara nuestro entendimiento, Señor, que para poder entender correctamente lo que tú quieres hablarnos en estos tiempos, Señor, para poder aprender el plan que tú tienes para la humanidad, Dios. Padre celestial, Señor, te doy gracias.